Buenos días, chicos. En esta sesión se busca revisar lo que es la evaluación diagnóstica que estuvimos realizando en la última sesión. Este instrumento buscaba sondear qué tantos conceptos traen ustedes de materias previas, como es álgebra básica y cálculo diferencial. Vamos a ir con la parte 1, que eran preguntas de tipo teórico. La primera de ellas nos pregunta la información que proporciona el límite de una función. Y lo único que tenían que recordar es que el límite de una función nos indica el valor al que se acerca y, la variable y o la variable dependiente, cuando x se acerca a determinado valor, o bien la variable independiente. Si ustedes recuerdan, lo único que la nomenclatura, o la simbología que utilizamos para representar la evaluación de un límite, pues es esta. Utilizamos la abreviatura límite con minúsculas y debajo de esta abreviatura ponemos lo que es la variable independiente, en este caso x, con una flechita indicamos a qué valor se va a acercar y para referirnos a cualquier valor pues ponemos la letra A, que en este caso es una constante, y luego ponemos el nombre de la función en la cual vamos a revisar este valor. Entonces, esta es la simbología para trabajar con límites. Límite cuando x tiende a de f de x. Y si recuerdan, cuando ustedes se introdujeron a este concepto, pues vieron diferentes tipos de límites. Límite lateral, es decir, cuando x tiende por la izquierda, cuando x tiende a por la derecha, límites en el infinito, límites al infinito, que eran la evaluación de límites en valores muy grandes, o sea, en el infinito, o bien cuando la función se acercaba a un valor y se disparaba, ya sea a menos infinito o a más infinito. Y dentro de ese tema, pues estuvieron revisando las diferentes formas, procedimientos que se aplican para la evaluación de este tipo de límites. Pasando al reactivo 2, nos pedía recordar el concepto de derivada de las tres formas que ustedes tuvieron que haberlo estudiado en cálculo diferencial. La primera de ellas es la forma geométrica, que es cuando ustedes llegaron a la definición de la derivada. Entonces aquí tengo una imagen, voy a ampliar el documento, ojalá y se pueda distinguir, si no aquí lo vamos a explicar rápidamente, donde se muestra lo que es la función en rojo, la función f de x que se está analizando, y cómo se comienza al acercamiento del concepto dependiente, que es estudiar lo que pasa si nosotros trazamos una recta secante a esa función. Recuerden que una recta secante es una recta que corta en dos puntos a la función en determinado intervalo. Entonces, lo primero que empezaban era trazando una recta secante y los puntos de intersección de esa recta con la función los denominaban P y Q. Analizaban las coordenadas, en este caso de P, entendiendo que P era el punto 1 o el punto inicial y Q el punto 2 o el punto final. Aquí para P decían, en X tiene una coordenada X0 y en Y pues sería esa función evaluada en ese punto de X. Acuérdense que Y es la consecuencia del valor que toma Y, o dicho de una manera formal, es la variable dependiente. Recuerden que la variable dependiente toma un valor en función del valor que tomó la variable independiente, y que de manera gráfica a la variable independiente la ubicamos en el eje de las abscisas, aquí, o bien el eje horizontal, y a la variable dependiente la ubicamos siempre en el eje de las ordenadas o el eje vertical.
Entonces, nosotros tenemos coordenadas x0, la función evaluada en x0, perdón, que se simboliza como f de x0. Aquí está, y este es mi primer punto. Entonces, si este punto variara a lo largo de la función y tomamos ahora este de aquí, es el punto 2 o punto final. Por eso le llamamos punto final, porque entendemos que el primer punto fue cambiando y entonces si lo ubicamos aquí, este va a ser su posición final. Entonces, este punto sería una x1, pero si queremos tomarlo respecto al punto anterior, pues sería el valor que tenía en x, que es x0, más una determinada distancia en x, y a esa distancia la representaban como un delta de x, de tal manera que esta coordenada en x iba a ser su primer valor x0 más esa distancia que hubiera cambiado. Y a esta delta de x la conocemos como un incremento. En matemáticas, generalmente, cuando ustedes quieren referirse a un incremento, lo representan con un delta. Entonces, delta subíndice x para indicar que hubo un incremento en x. Y lo mismo hacían con y. Aquí era f de x0. Obviamente, este punto sería la función evaluada en el punto x1, ¿no? O x0 más delta de x. Por eso lo tienen aquí de esta manera. Y lo mismo, si nosotros podemos entender aquí que es un valor en y inicial, pues esta posición final sería ese valor en y inicial más un incremento que se tuvo en y, es decir, un delta de y. Y esta función sería f de x0 más delta de x, perdón. Entonces, eso fue el primer planteamiento para cuando tenían la secante. Y luego, cuando ustedes estaban trabajando o buscando la definición del concepto de derivada, decían, bueno, si yo observo aquí el acercamiento de x y de y respecto de un punto a otro, pues está muy separado. ¿Qué pasa si este segundo punto, el punto final, yo comienzo a acercarlo mucho a P? Si lo pongo por aquí, observo que esa diferencia, o sea, esa delta de Y y delta de X va disminuyendo. Si lo acerco más, esa diferencia de delta de Y va disminuyendo, de tal manera que si yo lo acerco mucho, ese delta de Y se hace muy, muy cercano, o bueno, es casi cero, y las coordenadas de y se hacen muy cercanas a la y del punto final. Entonces, un análisis importante para una recta siempre será la pendiente de dicha recta. Entonces, si hacían el planteamiento, recuerden ustedes de geometría analítica, la pendiente de una recta está definida como la división de y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Qué pasa si ustedes quisieran sobreponer este punto Q sobre el punto P? Que para la cuestión de la derivada tendríamos un problema al tener como denominadores a x2 menos x1, porque al ser la misma coordenada, en la resta en la pendiente, la resta del denominador sería 0. Por lo tanto, el punto Q no podría situarse exactamente sobre el punto P, pero sí se puede acercar muchísimo, de tal manera que ese x2 menos x1 llegue a ser casi 0. Y esa palabrita, casi 0, ese casi, hace referencia al concepto de límite. Recuerden que ustedes los límites los utilizan para acercarse mucho a un valor sin llegar a tocarlo. Esa es la diferencia entre utilizar límites y evaluar la función. Cuando ustedes dicen que están evaluando la función, se están refiriendo a que están tomando el punto exacto. Cuando ustedes dicen que van a evaluar el límite, es que van a ver a qué valor se acerca la función sin
que la variable independiente llegue a tocar exactamente el valor que están evaluando. Entonces, con esta herramienta del límite podemos evaluar la pendiente de la recta tangente cuando el punto Q esté tan cercano a P que casi llegue a ser el mismo punto, pero sin llegar a serlo. Y allí es donde ustedes encontraron el concepto matemático de derivada, que es este que tenemos aquí. Ustedes deben de recordar en cálculo diferencial que llegaron a esta descripción de la derivada. La derivada de una función es el límite cuando h tiende a 0. H es esta diferencia que hay entre x2 menos x1 de la función evaluada en x más h menos la función de x entre h. Y ustedes en cálculo diferencial, una vez que llegaron a este concepto, empezaron a evaluar estos límites en diferentes funciones y de esta manera iban encontrando la derivada de la función. Después vieron que para simplificar este trabajo se elaboraron tablas que incluían ya la evaluación de estos límites en funciones conocidas, de tal forma que ustedes obtuvieron su tablita de fórmulas para derivar. La primera que tenían pues era la derivada de una constante, que era evaluar este límite para una constante. Entonces ustedes encontraron que fuera cual fuera la constante, la evaluación de este límite siempre iba a ser 0. Y conocieron la primera fórmula de derivación. La derivada de una constante, 0. Después evaluaron este límite cuando la función era una x. Y se dieron cuenta que la evaluación de este límite siempre iba a ser 1. De tal forma que obtuvieron la segunda fórmula para derivar. La derivada de x es 1. Y así sucesivamente. Entonces se dieron cuenta que era más fácil utilizar esas fórmulas que tienen en tabla que estar evaluando este límite para cada una de las funciones que tuvieron. Y así entonces se introdujeron a lo que era el proceso de derivación a través de las fórmulas. Después, cuando ya dominaron el proceso de derivación, empezaron a haber problemas de aplicación y allí conocieron lo que era la derivada como una razón de cambio. Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros partimos de la idea de que estábamos analizando el concepto de derivada, la pendiente de la recta tangente, y nosotros decíamos, la pendiente de esa recta es una y2 menos y1 entre x2 menos x1, o bien una delta de y, que es al momento de hacer esta resta, pues lo que tenemos es que tanto se incrementaron. Si tenemos arriba y2 menos y1, pues lo que estamos obteniendo es el incremento en cuanto a y. Por eso aquí utilizaban esa delta de y, aquí en esta fórmula. Y abajo en la pendiente teníamos x2 menos x1, entonces lo que estaban obteniendo era el incremento en x. Aquí está, delta de x. Pues aquí lo que tenemos es el planteamiento de esa pendiente a través de los incrementos. Delta de y en delta de x. Y cuando aquí decimos si el límite matemático se cumple, es decir, cuando este punto Q estaba muy cercanito a P, entonces podríamos decir que esa medición de esa división de cambios, podíamos hacerla a través de la función, fuera cual fuera su forma, o bien a través de la recta tangente, pero eso solamente podemos igualarlo si este punto Q está casi sobre el punto P, por cuestión de las distancias. Miren, si ustedes ubican aquí Q, pues no puedo igualar esa división, esas delta de y entre delta de x, medida en la función, no la puedo igualar a la que es medida por la recta, porque están muy alejados. Sin embargo, si yo voy acercando el punto Q al punto P, pues ahí sí se pueden igualar. Por eso aquí la condición es que el límite se cumpla.
Entonces, cuando existen estas condiciones, yo puedo decir que delta de y entre delta de x es muy cercano, estos son los valores de la función, es muy cercano a un dy en dx, y esto lo que representa es el incremento de y el incremento de x medidos a partir de la recta tangente. Entonces, yo puedo hacer esa igualación. Ahora bien, tengo que entender que esto, ya dijimos al inicio, estos son cambios y que están haciéndose, se están dividiendo. Y recuerden que en matemáticas una división también es conocida como una razón. Por eso es que la derivada es una razón de cambios, es decir, es una división de cambios, del cambio que sufrió y entre el cambio que sufrió x, o bien el cambio que sufre la variable dependiente entre el cambio que sufre la variable independiente. Y entender este concepto nos abre la puerta a una infinidad de aplicaciones. ¿Por qué es importante este concepto de derivada? Porque en ingeniería lo que ustedes van a hacer es modelar fenómenos que están siendo observados, pero si ustedes se ponen atentos van a notar que todo está sufriendo un cambio y que todo cambio depende de algo. Si yo mido la temperatura, pues dependerá el tiempo en el que la estoy midiendo, o a lo mejor si mido un nivel de cocción, dependerá de la cantidad de calor que le estoy agregando a este proceso, o si yo mido el desplazamiento de una persona, de un vehículo, de una partícula, pues dependerá también del tiempo en el que yo esté haciendo la observación. Si me interesa o si estoy observando el tamaño de una población, también dependerá del tiempo en que yo haga esas observaciones. Entonces, todo en esta vida está cambiando y todo cambio depende de algo. Entonces, por eso es tan importante este concepto de derivada, porque a partir de esta definición nos permite hacer un modelado de los fenómenos. Bien, entonces eso es lo que hay que, lo más relevante que hay que mencionar del concepto de derivada. Luego, aquí esta pregunta 3, pues obviamente queda en blanco porque depende mucho de la persona que esté respondiendo. ¿Qué herramientas esperas adquirir con el estudio de álgebra lineal? Bueno, pues ya están aquí presentes las expectativas de cada uno. Entonces vamos a pasar con el ejercicio 4, que era una parte más práctica. Y empezamos con ejercicio de fracciones. Comentarles que en álgebra lineal van a tener que dominar las operaciones con fracciones, van a ser nuestro pan de cada día. Las operaciones aritméticas en álgebra lineal tienen mucho peso, vamos. Entonces nos planteaban 5 fracciones y operaciones entre ellas. Entonces vamos a revisar cómo se llevaron a cabo. Tenemos 4 tercios menos 3 décimos más 7 medios menos 5 novenos más 3 quintos. Ustedes en el nivel desde secundaria hasta el nivel medio superior revisaron cómo se realizaban las sumas y restas de fracciones. La forma que yo estoy aquí utilizando es el común, es un común múltiplo. Entonces, tengo como denominadores al 3, 10, 2, 9 y 5. Entonces, lo primero que yo reconozco es que tengo factores comunes, en este caso, denominadores comunes. En este caso, el 3, este 3 y este 9 son comunes. ¿Por qué? Porque el 9 es divisible entre 3. El 10 es común con el 5, porque el 10 es divisible entre 5. Y el 2, bueno, en este caso no es común a ninguno.
Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tomar como factor? Bueno, aquí tengo que reconocer que el 10 también es común al 2, disculpen. Entonces, yo voy a tomar los valores más grandes que son comunes, que en este caso es el 10 y el 9. Y se multiplican para obtener un común denominador. 10 por 9 es 90. Entonces encuentro el común denominador. Y lo que sigue es ponerlo como denominador y tomar este denominador e irlo dividiendo entre cada uno de los denominadores que componen las fracciones, multiplicando por el numerador correspondiente y lo voy ubicando aquí. Comienzo. 90 entre 3 es un 30. Por 4, 120. Luego, menos, porque aquí hay un menos, aquí está. El siguiente, 90 entre 10, 9. Por 3, 27. Lo coloco aquí. Más, porque aquí hay un más. 90 entre 2, 45. Por 7, 315. Aquí está. Menos 90 entre 9, 10. Por 5, 50. Más, aquí está. 90 entre 5, háganlo en su calculadora, son 18 por 3, me da el 54, lo pongo aquí. Finalmente, lo que tengo que hacer, este 90 pasa directo, lo que tengo que hacer son estas operaciones, 120 menos 27 más 315 menos 50 más 54, lo hacen ustedes en su calculadora y obtendrán un 412. El resultado es esta fracción, 412 entre 90. Recuerden ustedes que siempre tengo que dar el resultado o buscar el resultado más sencillo. Y aquí entonces aplicamos el concepto de simplificación de fracciones, que consiste en buscar un factor común para el numerador y el denominador y dividir cada parte entre ese factor. En este caso lo que hacemos es sacar mitad a 412 y sacar mitad a 90. De esta manera 412 entre 2 me da 206, 90 entre 2 me da un 45. Entonces, en este caso, mi fracción simplificada sería 206 entre 45, que es el resultado de esta operación de fracciones. Entonces, pasando al ejercicio 5, nos pedía hacer operaciones entre fracciones, pero ahora de tipo algebraico. Y tenemos tres fracciones. La primera de ellas es 5 entre x menos 1, más 3 entre x más 1, menos 2 entre x cuadrada menos 1. Y lo que hacemos es el mismo proceso. Busco un factor común o un denominador en común. Y aquí me doy cuenta, estos son factores lineales, entonces ya no puedo descomponer más. Pero me doy cuenta que en la tercera fracción tengo un producto notable. Aquí está, esta es una diferencia de cuadrados. Entonces recuerden ustedes que una diferencia de cuadrados se factoriza como la raíz del primero menos la raíz del segundo por la raíz del primero más la raíz del segundo. ¿Y cómo se va a factorizar este x cuadrada menos 1? Aquí les voy a poner una nota, factorizando el término x cuadrada menos 1. Aquí.
x cuadrada menos 1 me quedaría como x menos 1 por x más 1. ¿Para qué me sirve factorizar esa expresión? Para darme cuenta que este término por sí solo contiene tanto al denominador de la primera fracción como al denominador de la segunda fracción. Entonces ya no es necesario que yo multiplique estos tres denominadores. Con utilizar solamente este, x cuadrada menos 1, estaré incluyendo a este y estaré incluyendo a este. Por eso es que en mi proceso mi denominador común fue simplemente x cuadrada menos 1. Entonces, tomo esto como común e inicio el mismo proceso. Esta expresión entre este binomio. X cuadrada menos 1 entre x menos 1, pues es como si tuviera esto. Dividiendo entre esto se van a cancelar este término x menos 1 abajo y el término x menos 1 arriba. De tal forma que me quedaría solamente x más 1 multiplicado por el numerador. Es esto que estoy señalando aquí. 5 por x más 1. Más, aquí está el más. Ahora, x cuadrada menos 1 entre x más 1 es como si yo tuviera todo esto dividiendo entre x más 1. ¿Qué va a pasar? Que se va a cancelar este x más 1 que estaría dividiendo y x más 1 que está multiplicando, se cancelan y solamente me quedaría este x menos 1 multiplicado por el numerador. Tendría 3, que es esto que estoy poniendo aquí, 3 por x menos 1. Menos, este menos está aquí, x cuadrada menos 1 entre x cuadrada menos 1 se cancelarían, me queda un 1 por 2, 2, que es este 2 que estoy incluyendo aquí. Y lo que sigue a continuación simplemente es realizar las operaciones que se marcan en el numerador. El denominador pasa igual, aquí está, y voy a hacer 5 por x, 5x, 5 por 1, 5, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, y finalmente este menos 2 que estaba aquí marcado. Y lo único que tengo que hacer ya es hacer una reducción de términos semejantes. 5x más 3x son términos semejantes, se suman y me da un 8x. 5 menos 3, 2 menos 2, 0. Entonces lo único que me quedaría es 8x entre x cuadrada menos 1 y este es el resultado final de la operación. Paso ahora al ejercicio 6, que me piden evalúe el límite de la siguiente función. Pues acuérdense, cuando ustedes estudiaron el concepto de límites, vieron que lo primero que hacemos cuando busco evaluar, acuérdense que es conocer el valor de este límite. Y lo que hago en primer lugar es sustituir el valor que me esté marcando aquí, en el cual voy a evaluar el límite directamente sobre la función. En este caso la función es s cúbica menos 64 entre s menos 4. Entonces lo primero que hago es sustituirlo directamente. Aquí lo tengo. El valor a evaluar es 4. Entonces lo meto en todo donde tenga s, voy a meter ese valor de 4. S al cubo, aquí está marcado, es un 4 al cubo, menos 64. Entre s, que vale 4, menos 4. Y si hago el desarrollo de las operaciones, pues 4 al cubo es un 64, menos 64, entre 4 menos 4, que es un 0, pues llego a un resultado de 0 entre 0. Si ustedes recuerdan, cuando trabajan con límites, este valor no es válido.
porque no me permite realizar ninguna conclusión respecto al valor del límite. Entonces, cuando obtengo este tipo de resultados, tengo que trabajarlo. Generalmente el trabajo que se hace es una manipulación algebraica para poder remover esa indeterminación. Aquí está un error, indeterminación. Ajá, para poder remover esa indeterminación. Entonces, les comentaba que generalmente lo que se hace son procesos algebraicos como factorizaciones, como completar cuadrados, etcétera. Entonces, lo más común es que a través de una factorización pueda yo hacer la remoción de esa indeterminación. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar qué puedo hacer para removerlo. Visualizo que en el numerador yo tengo un producto notable que se conoce como una diferencia de cubos. Y una diferencia de cubos se factoriza como la raíz cúbica del primer término menos la raíz cúbica del segundo término. Ese es el primer binomio, aquí lo estoy aplicando. Aquí está, raíz cúbica del primero menos, si aquí hay un menos, aquí va a ir un menos, raíz cúbica del segundo término. Y luego sigue un trinomio, y ese trinomio lo conformo con este término al cuadrado. Si aquí lleva un menos, aquí le pongo un más. El primero por el segundo, 4s, aquí está, más el segundo al cuadrado. Y el denominador no sufre ningún cambio, queda igual, y me doy cuenta que esta expresión, ese menos 4, este binomio, se cancela con este de abajo. Entonces hago la cancelación, sigo escribiendo el límite cuando s tiende a 4 de esto que es este trinomio que no fue cancelado. Y finalmente otra vez evalúo. Acuérdense que una vez que eliminan términos hay que probar a ver si la indeterminación ya se fue. ¿Qué es lo que hago aquí? Evalúo este límite. S cuadrada sería 4 al cuadrado más 4 por s es 4 por 4 más 16. Y me doy cuenta que sí, que ya hay un valor definido. Entonces esta operación da como resultado un 48. Entonces, como ya no hay una indeterminación, puedo decir que ese es el valor del límite. Es 48. ¿Qué quiere decir? Que cuando s, que es la variable independiente, cuando s se acerque a 4, y se va a acercar a 48. Bien, si ustedes, si nosotros revisamos aquí este valor, nada más para que lo puedan visualizar mejor, vamos a llevarnos esta función. Voy a abrir aquí GeoGebra. Permítanme, déjenme abrir el buscador. Esta es una herramienta para graficar, seguramente ustedes ya la utilizaron. Cuando yo estoy en mi ordenador utilizo esta, pero ustedes desde sus dispositivos, ya sea tablets o celulares, pueden bajar a algún otro, no tiene que ser GeoGebra. De hecho, GeoGebra en lo particular no me gusta mucho. Cuando estoy en un celular o en una tablet prefiero utilizar otros. La verdad es que yo el que recomiendo mucho es uno que se llama Math-Ali, nada más que ese solamente está disponible para sistemas Android, y ese es muy bueno, trae muchas utilidades que para la graficación son muy buenas. Bueno, volviendo al ejercicio, entonces voy a meter aquí esa función que es s cúbica menos 64 entre s menos 4. Aquí está. S cúbica menos 64 entre s menos 4.
Vamos a cambiarle el color y vamos a es que aquí me está dando, déjenme ponerle primero X, voy a cambiarle ahorita voy a cambiarle la variable y igual a X cúbica menos 64 y abajo entre X menos 4 para que me dé la gráfica. Ahí está. Es que al momento de ponerle una S me cambia las cosas. Bien, lo que quiero que vean es la gráfica. Voy a agrandar esto un poquito para que vean. Esta forma pertenece a una parábola. Aquí está la forma, esa X cúbica menos 64 entre X menos 4. Lo que quiero que observen es que aquí el software me marca un circulito sin rellenar. Recuerden que en matemáticas, cuando estamos trabajando formas gráficas, hay simbologías también. Y una de ellas son los circulitos que yo puedo observar en una gráfica. Pueden ser circulitos rellenos o pueden ser circulitos sin rellenar. ¿Qué tengo que entender? Cuando el circulito está relleno, me está indicando que ese valor se está tocando. Y cuando está sin rellenar, lo que me está indicando es que ese valor no se está tocando, que hay un hueco ahí. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Observen, si yo pudiera ver el valor más grande, es que ya se me fue. Voy a hacerlo más chico. Aquí está. Ya lo borro. Lo borro porque le moví. Déjenme refrescarla a ver si. Ahí está. Ya me lo puso de nuevo. Bien. Entonces, vean, aquí este es el valor de 5. Aquí me lo está marcando la gráfica. ¿Qué valor es este? Pues vean, es 1, 2, 3, 4, 5. Cada cuadrito representa una unidad. Entonces, este circulito lo está ubicando en X igual a 1, 2, 3, 4, que es el valor en el que estoy evaluando el límite. Entonces, este es el punto de X igual a 4. Me lo está marcando sin tocar. ¿Por qué? Porque si lo llega a tocar, hay una indeterminación. Aquí tendrían 4 menos 4, 0, que es lo que obtuvimos algebraicamente en la evaluación del límite. Y vean, si nosotros aquí nos fijamos en qué valor está en Y, igual, cada cuadrito aquí representa una unidad. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces está en el valor de Y, 45, 46, 47, 48. El valor de Y es 48 en este punto que nos está tocando, que es exactamente lo que estamos obteniendo nosotros al evaluar el límite. Entonces, siempre recuerden que el límite lo que me está dando es el valor al que Y se está acercando si X, o la variable independiente que yo tenga, que en este caso es S, se acerca a determinado valor. Bien, nada más quería que vieran eso de manera gráfica para que quedara más claro el concepto de límite. Ahora sí pasamos al ejercicio 7, que era obtener la derivada de una función. Entonces, aquí tenemos esta función f de t. ¿Qué es lo que voy a entender? Acuérdense que la simbología de una función me permite darme cuenta, número 1, de cuál es el nombre de la función, y número 2, cuál es la variable dependiente. Entonces, cuando ustedes vieron cálculo diferencial, vieron que esta parte, esta que tengo aquí entre paréntesis, la puedo omitir. O sea, puedo hacer referencia a esta función simplemente con el nombre de f. ¿Cuál es la ventaja de esta forma? Que me permite ver quién es la variable f de t. Entonces tengo que entender que t es la variable y por lo tanto todo lo demás lo voy a considerar una constante. ¿Por qué les menciono esto? Porque en esta función yo tengo dos letras, vamos, que ustedes podrían a lo mejor causarles confusión,
para identificar cuál es la variable. Tengo t y tengo x. ¿Cuál tengo que tomar como variable? En este caso t, porque me lo está marcando aquí la simbología de la función. T es la variable independiente. F depende de t. Por lo tanto, todo lo demás, aunque sean letras, yo las tengo que entender como unas constantes. Por lo tanto, en este caso, x va a ser constante. Bien, entonces voy a derivar. Como x es constante, esto yo lo puedo tomar como un denominador constante, como si fuera un 3, un 4, un 5. Entonces acuérdense que cuando ustedes derivan las constantes que estén multiplicando pueden salir. Entonces yo aquí les estoy diciendo, voy a derivar f de t, pues es la derivada de f con respecto de t. Ustedes también vieron nomenclaturas para la derivada, pueden utilizar este apóstrofe o pueden utilizar esta que es como razón de cambios. ¿De qué les sirve utilizar esta forma? También pueden ver respecto de qué variable están derivando con respecto de t. Entonces, este 1 entre a la 2x es este denominador que yo estoy sacando, porque acuérdense que es una propiedad. Las constantes que están multiplicando a una función, al momento de derivar salen, que es lo que yo hice, sacarla. Y simplemente voy a derivar lo que queda, pues es lo de arriba, el numerador, 5t cúbica menos 8 por el seno de 2t. Entonces voy a derivar esto. Lo que sigue a continuación es f', esto sigue multiplicando a la derivada de lo de adentro. Entonces aquí tengo derivo como una x a la n. Acuérdense que el denominador baja, el exponente baja, multiplicando a lo que esté abajo. Entonces sería 5 por 3, 15. El denominador baja y se le resta 1 al exponente, t cuadrada, menos 8. Aquí lo que voy a tener que aplicar es regla de la cadena. Voy a derivar esta función seno de 2t como un seno de t y luego regla de la cadena me dice multiplica por la derivada de lo de adentro. Entonces es lo que estoy haciendo. 8, la derivada del seno es un coseno, 8 coseno de 2t por la derivada de lo de adentro del argumento. Aquí solamente está marcado. Este se llama operador y me indica que voy a derivar lo que esté adentro. Entonces este operador de derivada me indica que todavía me falta derivar esto. Por lo tanto sigo 1 entre e a la 2x por 15t cuadrada. Esto ya está derivado totalmente. Lo que hice aquí es derivar 2t. La derivada de 2t es 2. Por este 8 es un 16 coseno de 2t. Y finalmente lo que hago es acomodarlo. Toda esta expresión aquí está dividida entre e a la 2x. Y esa es mi derivada. Si yo aquí hubiera tenido un 2t, la situación hubiera cambiado porque ahora tendría que aplicar mi fórmula de derivación para la división. Pero en este caso, como es una variable x, se toma como constante. Nada más esa observación hay que hacer. Por último, tenemos el resolver el siguiente sistema de ecuaciones. En este caso, voy a aplicar el método de suma y de resta. ¿Por qué escogí este método? Para recordar de una vez en qué consiste esta metodología, porque es un método muy importante, es decir, va a ser la base del álgebra lineal. Entendiendo este método es entender de dónde viene todo lo que vamos a estar aplicando en álgebra lineal. Los métodos para trabajar resolución de sistemas de ecuaciones a través de matrices se basan en este método, en el método de suma y resta. Entonces por eso tomé este método para que comiencen ustedes a recordarlo. Acuérdense que el método de suma y resta consiste en ir tomando ecuaciones y sumarlas o restarlas entre ellas o entre múltiplos de ellas con el fin de ir eliminando variables para ir haciendo el sistema de ecuaciones cada vez más pequeño.
Entonces, lo primero que hay que hacer siempre al momento de empezar a trabajar con un sistema de ecuaciones lineales es numerarlas, que es lo que estoy haciendo aquí. Al sistema de ecuaciones lo estoy etiquetando, vaya. Estoy diciendo que esta va a ser mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3. ¿Por qué? Porque a lo largo del proceso las voy a ir manejando simplemente como etiquetas para poder identificarlas y que luego no se haga no nos revolvamos. Digamos que si estamos resolviendo 3 ecuaciones, un sistema de 3×3, quizás el proceso es fácil, pero si estamos ya trabajando sistemas de 4×4, de 5×5, de 6×6, el proceso es muy largo, la cantidad de ecuaciones es muy grande, entonces llegamos a confundirnos. Por eso la importancia de estarlas etiquetando cada vez que las consigamos. Bien, entonces aquí el primer paso es etiquetar cada ecuación. Lo siguiente es escoger un par de ecuaciones. Siempre voy a ir eliminando solamente una variable por par de ecuaciones. La regla es, vas a utilizar cualquier par de ecuaciones que gustes, pero siempre con la restricción de que si ya utilizaste ese par de ecuaciones, para el siguiente paso no puedes volver a ocuparlas. Entonces tendrás que buscar un par diferente de ecuaciones. En este caso yo escojo en primer lugar la ecuación 2 y la ecuación 3, esta y esta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Defino una variable a eliminar. En mi caso elegí la X, pero ustedes pueden escoger eliminar Y o eliminar Z. Yo escogí eliminar X. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ver de qué manera voy a sumar o restar estas dos ecuaciones, la 2 y la 3, para que se elimine la X. Solamente me fijo en la X. En este caso veo que el coeficiente de las X es el mismo, entonces, y el signo es el mismo, entonces basta con restarlas para que se eliminen. Por eso aquí pongo la ecuación 2, restarla con la ecuación 3 o de esta manera es la simbología, ecuación 2 menos ecuación 3. ¿Qué es lo que tengo aquí? La ecuación 2, aquí está, X menos Y menos Z igual a 2, menos la ecuación 3. Entonces quiere decir que la ecuación 3 la voy a multiplicar por un menos X, menos por menos más 5Y, más por menos 2Z igual a menos por menos más. Lo que resta es en línea hacer la suma. Y digo que es suma porque ya el menos lo metí a la ecuación. Entonces sería X menos X, 0. Aquí ya no tengo nada. Menos Y más 5Y, 4Y, menos Z menos 2Z, 3 menos 3Z, 2 más 9, 11. ¿Qué es lo que obtuve? Otra ecuación, pero si ustedes se fijan, ya le quité una variable. Por lo tanto, la etiqueto ahora como ecuación 4. Me voy a buscar otro par de ecuaciones a trabajar. La regla es, si ya en este paso elegí eliminar X, el siguiente par de ecuaciones que yo elija también deberé eliminar X. Perdón, disculpen. Entonces, si ya utilicé la ecuación 2 y la ecuación 3, esa combinación ya no la puedo volver a utilizar. Tendría que buscar otra combinación. Puede ser ecuación 1 con ecuación 2 o ecuación 1 con ecuación 3. Yo elijo trabajar la ecuación 1 con la ecuación 2. Ahora, forzosamente tengo que eliminar X. Entonces yo me voy a fijar aquí en los coeficientes de X. Y lo primero que tengo que hacer es igualar esos coeficientes. Si aquí tengo un 3, este coeficiente de aquí tendría que ser 3. O bien, este 3 tendría que hacerlo un 1. Lo que gusten. Yo, digamos que veo más fácil que visualicen que esta ecuación tendría que multiplicarse por un 3 para que se igualen los coeficientes. O, si lo quieren ver así, esta ecuación
tendría que dividirse entre 3 para que se igualen los coeficientes. Sé de antemano que muchas veces prefieren no trabajar con fracciones, entonces por eso yo veo más viable que esta ecuación, la 2, se multiplique por 3, que es lo que estoy marcando acá. La ecuación 1, y luego veo, son signos iguales, entonces se tienen que restar. Por eso acá yo digo que la ecuación 1 menos 3 veces, aquí está, la ecuación 2 para que se iguale este coeficiente. Ecuación 1 menos 3 por la ecuación 2. Entonces aquí tengo la ecuación 1 es 3x más 2y menos 2z igual a 15. Aquí está. Y menos 3 la ecuación 2 sería menos 3x. Aquí está. Menos 3 por menos y me da un más 3y. Y menos 3 por menos z me da un más 3z. Aquí está. Menos 3 por 2 me da un menos 6. Lo que resta es hacer la suma, y digo que es una suma porque el menos ya lo metí a la ecuación. Si no lo hubiera metido, entonces es una resta, pero como yo ya lo metí, ya ahora se transforma en suma. Lineal, 3x menos 3x, pues es 0, aquí no hay nada. 2y más 3y, 5y. Menos 2z más 3z es un z. Y 15 menos 6 es un 9. Entonces, si se fijan, nuevamente tengo otra ecuación y ya sin la variable x. La etiqueto, ecuación 5. Lo que resta ahora es trabajar esta ecuación, la ecuación 4 y la ecuación 5 como un nuevo sistema de ecuaciones. Voy a repetir el proceso. Voy a elegir una variable a eliminar. Si yo le quito una variable, este es un sistema de 2 por 2. Si le quito una variable, me quedará un sistema de 1 por 1 y será fácilmente de resolver. Entonces, lo que voy a hacer ahora es visualizar la ecuación 4. Aquí está, la ecuación 5. Aquí está. Y yo decido qué variable voy a eliminar. En mi caso, elegí eliminar la variable z. Esta variable z. Nuevamente, tengo que ver qué operación tengo que hacer entre esas ecuaciones para que se elimine la variable z. Entonces aquí tengo menos 3z, aquí tengo un más z. Son signos contrarios, por lo tanto las ecuaciones se tienen que sumar en primera. Lo siguiente es que los coeficientes tienen que igualarse. Si yo aquí tengo un 3, pues aquí sería multiplicar esta por un 3 para que los coeficientes se igualen. Por eso aquí estoy marcando que es la ecuación 4 más 3 veces la ecuación 5. La ecuación 4 entonces pasa igual, 4y menos 3z, aquí está, igual a 11, es esto que tengo aquí. Más 3 veces la ecuación 5, entonces 3 por 5, 15y, 3z, 3 por 9, 27. Lo que resta es sumar en línea. 4 más 15, 19y. Estos términos se cancelan. 11 más 27, 38. Y si se fijan, aquí me queda la ecuación 1 por 1 que yo les decía. Bueno, aquí no se quiere iluminar. 19y igual a 38 es una ecuación por una incógnita que es fácilmente es fácil de resolver. Simple y sencillamente voy a hacer el despeje. ¿Qué es lo que le estorba a la y para quedarse solita? Este 19, ¿qué operación está haciendo? Multiplicando, entonces va a cancelarse con un 19 dividiendo. 38 entre 19, aquí está. Y 38 entre 19 me da un resultado de 2. Una vez que ya obtuve un valor, me tengo que regresar. Ahora voy de manera inversa. Siempre tengo que seguir el caminito. Si yo iba así bajando, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, el camino de resolución es inverso. Ahora voy de abajo a arriba, de abajo a arriba. Quiere decir
que esta y la tengo que sustituir arriba, es o la ecuación 5 o la ecuación 4. Entonces yo elijo sustituirla en la ecuación 5, que es esta. Meto todo donde tenga y, voy a poner el valor de 2. Aquí está, 5 por 2 más z igual a 9. Nuevamente tengo una ecuación con una incógnita y es fácil de resolver. 5 por 2, 10 y pasa restando 9 menos 10 me da un valor de z igual a menos 1. Una vez que ya resolví, voy hacia arriba. Hacia arriba es sustituirla en la ecuación 1 o en la ecuación 2 o en la ecuación 3, en lo que gusten. En la que gusten las tiene que llevar al mismo resultado. Yo elegí sustituir el valor de y de z en la ecuación 2, que es esta. X menos y menos z igual a 2. Por eso yo aquí tengo x menos y, pero y acuérdense que vale 2, menos 2, menos z, menos y z vale menos 1 igual a 2. Y lo único que tengo que hacer es despejar. Menos por menos más 1, menos 2 más 1, menos 1 pasa sumando 2 más 1, 3. Entonces, aquí yo voy a tener que el vector solución del sistema es x, y, z, 3, 2, menos 1. Y yo finalmente aquí nada más les agregué una gráfica de este sistema de ecuaciones. No se preocupen si no lo dominan ahorita, es simple y sencillamente porque ustedes no han llevado lo que es cálculo vectorial. En cálculo vectorial se aprende a graficar, ya sea puntos en el espacio, rectas en el espacio, planos en el espacio, cuerpos en el espacio. Entonces, lo que tenemos aquí es que cada una de las ecuaciones representa un plano. Les repito, esto es nada más puro valor informativo para que ustedes vean lo que está representando en la realidad este sistema, pero obviamente pues no han visto estos conceptos, ¿no? Es nada más para adelantarnos un poquito. Bien, chicos, pues esto es todo lo que es la solución de su examen. Espero hayan podido recordar lo que son los conceptos previos. Identificaron ya a lo mejor con estos procesos que visualizaron, identificaron algunos puntos en los que tienen que trabajar. Adelante, comiencen a trabajar en ellos. Yo les pediría que sobre todo recuerden mucho lo que es el álgebra básica. En álgebra lineal, el álgebra básica es fundamental para entender todos los métodos y procesos que vamos a estar trabajando. Lo mismo el graficado de funciones, no en el espacio, no se preocupen, por lo pronto en el plano, sí tienen que estar dominando cómo graficar un punto, cómo graficar una recta, cómo graficar una parábola, etcétera. Tienen que estar muy fuerte en ustedes, productos notables también, los métodos de resolución de sistema de ecuaciones tienen que estar también muy claros porque van a ser la base en todo lo que veamos en álgebra lineal. Bueno, chicos, pues entonces hasta aquí termina lo que es la solución de la evaluación diagnóstica. Cuídense mucho, seguimos viéndonos en clase. Hasta luego.